Tras la revolución industrial fueron muchos los problemas que aparecieron a las empresas. La desorganización y la incapacidad para hacerle frente a un cambio tan radical mostraron sus implacables consecuencias. Desde la explotación hasta la falta de seguridad en la industria eran el pan de cada día de los nuevos trabajadores. Todo esto hasta que apareció la administración. En el siguiente video vamos a dar un vistazo a la teoría clásica de la administración y a su creador, el señor Henry Fayol. ¿Cuáles fueron sus aportes más significativos y la aplicabilidad en estos días? Henry Fayol, ingeniero y teórico de la administración de empresas, se graduó como ingeniero civil de minas en el año 1860 y desempeñó el cargo de ingeniero en las minas de un importante grupo minero y metalúrgico. Este señor fue considerado como el padre de la administración moderna y fue el creador del llamado fayolismo. Su aporte principal fue el de escribir sobre problemas no estudiados por Taylor, ya que mientras Taylor concentra sus estudios en el taller o la fábrica, Fayol lo hace a nivel de la dirección, creando lo que algunos llaman una escuela de jefes. Dentro del proceso administrativo que Fayol propone, encontramos 5 puntos principales, los cuales son la previsión, la organización, la dirección, la coordinación y el control. En estos 5 elementos se fundamenta la verdadera tarea de administrar. Podemos decir que prever es formular un programa de acción en el cual el plan es el resultado, la conducta a desarrollar, las etapas a cumplir y los medios a utilizar. Es dotar a la organización del cuerpo social e instrumental. Es hacer funcionar el cuerpo social en el cual se trabaja. Coordinar es lograr armonía entre los actos, entre cada punto de trabajo, podemos decir, entre cada actividad que se realice dentro de la empresa. Que es verificar que actos se realizan conforme el programa y las órdenes impartidas. Y estas se aplican a las personas, a las cosas y a los actos. Henry Fayol fue el primero en estudiar ese proceso. Por eso muchos lo conocerán como el fundador de la escuela del proceso administrativo. Realmente estos elementos nos permiten darle forma de manera consciente y constante a las organizaciones, porque pues todas las organizaciones cuentan con personas que tienen encargo de servirles para alcanzar sus metas, y a esas personas que regulan y que dirigen todo este proceso, en el día de hoy se le conoce como los gerentes. Dentro de las empresas existen distintas funciones, las cuales son funciones técnicas relacionadas con la protección de bienes o de servicios de la empresa, funciones comerciales relacionadas con la compra, venta e intercambio, funciones financieras relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales, funciones de seguridad relacionadas con la protección y preservación de los bienes de las personas, funciones contables relacionadas con los inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. Y por último, funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras 5 funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, siempre encima de ellas. Una obra en la cual plasma 14 principios administrativos a seguir para que una empresa pueda ser exitosa, pueda llegar a generar su mayor utilidad. La división del trabajo quiere decir que cuantas más personas se especialicen, con mayor eficacia desempeñarán su oficio. Este principio se ve muy claro en la moderna línea de montaje. El segundo es la autoridad, o sea, los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Si bien la autoridad formal le da el derecho de mandar, los gerentes no siempre tendrán obediencia, a menos que tengan una autoridad personal, o sea, liderazgo. Lo tercero sería la disciplina, o sea, los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y los convenios que gobiernan la empresa. Este será el resultado de un buen liderazgo en todos los niveles. Tienen que ser producto de acuerdos equitativos y tienen que tener también unas sanciones. Podríamos continuar con la unidad de dirección, es decir, las operaciones tienen un mismo objetivo y deben ser dirigidas por un solo gerente que utiliza un solo plan, que haya una unidad, que haya una cabeza y que haya un plan y un objetivo. Podríamos decir con la unidad de mando seguir, es decir, cada empleado debe recibir instrucciones sobre una operación en particular, que solamente va a realizar una persona. Sigue la subordinación de interés individual al bien común. Como sabemos, en cualquier empresa el interés de los empleados no debe tener prelación sobre los intereses de la organización común, que es el siguiente punto. Es decir, la compensación por el trabajo debe ser equitativa para los empleados como para los patrones. El otro punto sería la centralización.
Pues Fayol creía que los gerentes deben conservar la responsabilidad final, pero también necesitan dar a sus subalternos autoridad suficiente para que puedan realizar adecuadamente un oficio. Debe haber una delegación. El problema consiste en encontrar el mejor grado de centralización en cada caso, sería el reto para cada empresa. Podríamos continuar con la jerarquía. Están presentes en una organización representada hoy generalmente por cuadros y líneas de un organigrama, pasan orden en rango desde la alta gerencia hasta niveles más bajos de la empresa, lo que vemos como las pirámides en las organizaciones o lo que se conoce como la línea de autoridad. Él dice que también debe haber un orden, que es el siguiente punto, y que los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado al momento adecuado. En particular, cada individuo debe ocupar el cargo o posición más adecuadas para él, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a su, podríamos decir, a su espíritu, a como el del modo en que trabaja. El siguiente punto sería la equidad. Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus subalternos. No estamos trabajando con máquinas, sino con personas. Entonces necesita motivación, necesitamos ser amigos, necesitamos ser compañeros, necesitamos tener calor humano, pero dentro de la disciplina que maneja una empresa. También producto de estabilidad del personal. O sea, una alta tasa de rotación del personal lo que hace es como atrasar la empresa, atrasar el funcionamiento ideal de la empresa. No es óptimo estar cambiando la gente de puesto porque el primer principio hablaba de tener un orden adecuado en el cual cada persona fuera especializada en su área. Dentro de eso buscar gente con iniciativa, dice Fayol, en el otro punto. O sea que debe darse a los subalternos libertad para concebir y llevar a cabo sus planes, aun cuando puedan estar propensos a cometer un error. No debemos abnegar a las personas porque son subalternas, sino escuchar sus ideas y posiblemente de ahí salga un nuevo plan, una nueva meta, algo que convenga a la empresa. Sin duda, un punto muy importante de lo que escribió Fayol en su libro es el espíritu de equipo. Se debe promover el espíritu de equipo, porque eso dará a la organización un sentido de unidad. Bueno, básicamente estos son los 14 puntos de la administración, los 14 puntos que Fayol propone, y debemos hacer todo lo posible como administradores, como negociadores, para que esos puntos se hagan realidad al momento de enfrentarnos a un reto. Dentro de las dos teorías de la administración, la de Taylor y la de Fayol, podemos encontrar varias diferencias. Los dos enfocan sus estudios sobre la misma problemática, pero con puntos de vista diferentes. Taylor realiza sus estudios desde el nivel obrero hasta la gerencia, y Fayol los hace en sentido contrario. Taylor realiza sus estudios a base de tiempos y movimientos y selección del personal. Fayol presenta más atención a las tareas administrativas. Taylor es práctico, Fayol es teórico. Los estudios de Taylor tuvieron aplicación inmediata, los de Fayol tardaron mucho en reconocerlos. Para concluir, las virtudes más significativas de todo este trabajo de Henry Fayol tienen que ver con que este trabajo es un aporte muy grande para una inmensa mayoría de empresas que no pertenecen al mundo corporativo globalizado. Efectivamente, las empresas medianas y pequeñas en cuanto a tamaño, que son las que generan la inmensa mayoría del trabajo genuino en este planeta, pueden aún hoy en día aplicar muchos de los principios a los que hace referencia este autor. Es importante recalcar que la posición de privilegio que ocupa Fayol quizás no se deba tanto a sus propios principios gerenciales, a pesar de la importancia de estos en el tiempo, sino a la misma definición y concepción respecto del gerenciamiento. No se conoce a nadie que sea su antecesor en cuanto a proponer una concepción teórica y analítica de las distintas actividades gerenciales, análisis que éste ha sobrevivido a más de 50 años de discusión crítica. Prácticamente todos los autores se han visto influidos por la división de funciones gerenciales explicitada por Fayol. Más aún, sus 5 elementos proveen un sistema conceptual que ayuda a los gerentes a pensar con respecto a lo que en realidad deben hacer. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will.
Ich will. Ich will.